Vamos a conversar a esta hora de la tarde, 12:41, con los congresistas Renan Espinosa de Perú Posible y Julio Gagó de Fuerza Popular, sobre lo que ha sido la presentación de la ex primera dama Elian Carpa ayer en el Congreso. Yo les voy a mostrar los titulares porque hoy en la prensa ha habido una coincidencia respecto a lo que ha sido esta presentación. Ahí está. Carp se enfrenta a congresistas pero no disipa dudas, dice en una sesión picante, señala el diario El Comercio. La República, en el otro extremo, dice, aquí más abajo, se lo puedes ponchar, se paseó pero no convenció. Irónica, canchera, tenaz, ex primera dama, tuvo encontronazo con algunos congresistas, dice, ¿no? Pero no los convenció. Y Perú 21, en su portada esta mañana, dice, se ríe del Perú, ¿no? Ex primera dama no absolvió las dudas ni respondió de manera coincidente. Digamos, todos coinciden en que las dudas en torno a este caso, que sigue siendo bastante gaseosas en las explicaciones que dan sus protagonistas, el caso de Coteva, la presentación tanto de la primera dama, de la ex primera dama y el expresidente, han todos coincidiendo en la misma línea, han aterrizado hacia la misma línea de argumentación. El dinero es de Joseph Maiman, las propiedades son de Joseph Maiman, el matrimonio Toledo-Carp no tiene absolutamente nada que ver, y yo me sigo preguntando, ¿y en qué quedó el dinero para ganarse unos centavitos de la suegra del expresidente? ¿No es cierto? Para conversar de ese tema, les doy la bienvenida a mis entrevistados. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Antes de entrar al tema, si me permite, congresista Espinosa, quisiera preguntarle al congresista Gagó ¿cómo ha recibido las palabras del presidente Ollantumala respecto a la celebración de un aniversario más de Locumba? Bueno, en primer lugar, le diría a la población, es cierto lo que acabamos de escuchar, pero también lo cierto es que nunca se investigó que justamente en ese momento que él hacía este levantamiento de Locumba, se estaba fugando Montesinos en el velero Carisma. Eso nunca se investigó, y debería investigarse. Pero te acuerdas muy bien de esto, espero también te acuerdes de la famosa gesta de la Nehuelazo, que también la dirigió desde Francia. Eso no dice absolutamente nada. Su hermano está preso. Y su hermano está preso, por él está preso. Porque el que dirigió esa gesta fue el presidente Ollantumala, que tiene que todavía investigarse. Muy bien. Vamos al tema de fondo y la presentación de la primera dama. El consenso es, sí, es una mujer preparada, llegó con argumentos. La verdad es que se batió a duelo con algunos congresistas, con usted y con el congresista Mulder sobre todo, pero el consenso es que no ha convencido, que aún siguen en el aire muchas preguntas sin responder, congresista Espinosa. Bueno, es cierto que algunas portadas están señalando eso, y el extremo, pues, como Perú 21, que dice se ríe del Perú, cosa que no es en lo absoluto cierto, ¿no? Hay que reconocer que la sesión en una comisión de fiscalización en el Congreso es un foro político, no es ante la Fiscalía. Ella ha estado 11 horas ante la fiscal Parco, ahí no han hablado ni en quechua ni en francés, se han respondido las preguntas y que van atacando el tema de fondo. Pero el Congreso, por ser un escenario político, los congresistas con todo el derecho hacen las preguntas con ese tinte político también, con esa ironía también. Por lo tanto, le asiste también el derecho a una persona que hemos visto bastante ducha y diestra en el manejo las respuestas en la comisión de fiscalización y manejo político también, por cierto, acudir a esos mismos argumentos, ¿no? ¿Usted se quedó satisfecho con la presentación de la primera dama? Esta parte ha contribuido sí. También, porque ciertamente es una mujer preparada, pero ha contribuido, digamos, a que esto se vea más como un show mediático que como un interrogatorio serio. También ha contribuido la actitud desafiante de la dama, ¿no es cierto? Si las preguntas van orientadas a cosas que no vienen al tema, hablan del Hotel Melody, hablan y un montón de otras cosas que no vienen al tema de fondo, entonces poco podemos esperar como otro tipo de respuestas, ¿no? Y yo sí me quedo satisfecho, porque más allá del tema anecdótico y la parte política, el tema de fondo ha sido clarificado. La señora Carr ha explicado desde el punto de vista, digamos, de su familia, de la familia Carr-Fernenburg, cómo se han ido desarrollando todas estas tratativas con el señor Maiman y hasta dónde ha sido su participación como Toledo-Carp en estas tratativas. Es la misma línea que ha sido declarada en la Fiscalía, es lo que al final nosotros esperamos que el señor Maiman pueda testimoniar y cuadrarle sus cuentas al señor Maiman, porque el señor Maiman dice que es de él, y en nuestro país tenemos que presumir la inocencia. Si el señor Maiman dicen que es de él, y las señores Toledo-Carp señalan que las tratativas de ellos solamente han sido para aconsejarle algunas inversiones, tenemos que creerles. Y nosotros después, quienes juzga, demostrar lo contrario, demostrar si ellos son culpables de algo y exhibir alguna prueba.
cosa que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? ¿Usted está satisfecho con la explicación que dieron tanto el señor Toledo como la señora Carr? De ninguna manera, y tampoco comparto con lo que dice el congresista Renán Espinosa. Bueno, él pertenece a Perú Posible, ha salido elegido por esa agrupación y lógicamente tiene que defender a su líder. Pero yo creo que en este caso tenemos que actuar con total imparcialidad y neutralidad. En primer lugar, yo lo que he visto ayer de la ex primera dama es una actriz en potencia, ¿no? Definitivamente ha hablado llena de sarcasmos, ha abusado de su condición de mujer justamente. Y yo he visto pues que está tratando de crear un nuevo programa, el valor de la mentira, diría yo, porque en ningún momento ha podido contestar ninguna de las preguntas de ninguno de los congresistas. Las ha evadido. Y te quiero decir una pregunta muy simple. ¿Dónde le han quedado dudas? Sí, yo he hecho preguntas muy simples realmente, porque aquí ellos se refieren actualmente, tanto Toledo como Elian Cares, la información que yo tenía al momento que declaré, las contradicciones, imprecisiones, lo que quieras llamarlo mentiras. Y después dice la licitud del dinero. Ok, yo le pregunto a la señora Elian Carr una pregunta muy sencilla. Su edad cronológica, señora Elian Carr, debe ser aproximadamente de 50 a 60 años. De acuerdo a su edad cronológica, ¿a partir de qué edad usted tuvo conocimiento cierto de la información financiera de su mamá? Que se lo puede preguntar a cualquier hijo, algo normal. No me contestó, no dio la pregunta. Sí le contestó, nunca. Esa fue la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que no puede tener conocimiento, después de la segunda rueda, simplemente porque la cultura judía, habló de la cultura judía, de la sociedad judía, que no tenía nada que ver en el tema. Es más, tú acabas de decir algo muy importante. En las declaraciones que vemos del mismo Alejandro, del mismo Maiman, y especialmente la de Maiman, dice que le recomienda a su señora mamá para que se gane unos centavitos. Es justamente Elian Carr. Así que pregunto, ¿no tenía la información? Otro tema fundamental. Ok, tenías la información hasta ese momento. Cuando interviene este medio periodístico, también las declaraciones en Stanford, tú dices que efectivamente es dinero propio de su madre, es a través del holocausto, de toda su vida. Quiere decir que ella tenía el conocimiento que su mamá, en ese momento, podía pagar $3.750.000. Claro, entonces que demuestre, en ese momento no aparecía la figura del señor Maiman, ¿no? Que demuestre si podía pagar los $3.750.000. Pero aquí hay algo más importante, y yo quiero mostrártelo a ti. Aquí está, esta es una carta que se envía al Colegio Notario de Lima. ¿Quién es? El doctor Murguía, el notario que fue el que hizo la escritura pública de la primera compra-venta, de la casa de Casarinas. ¿Que te acuerdas tú que no se puso el medio de pago, tuvo que rectificarse? Claro. Y él manda una carta aclaratoria, el motivo por el cual al Colegio Notario de Lima. Pero acá dice algo importantísimo, son 3 líneas. Asimismo se cumplió con solicitar a la compradora, o sea a Eva Fernu, información sobre la procedencia del dinero empleado para la adquisición del inmueble de Casarinas, quien manifestó, ¿qué dice la señora? Que los mismos procedían de fondos propios, pero algo más, firmando en tal sentido la declaración jurada correspondiente. Entonces, no le creemos a la señora tampoco, a Eva Fernu, o sea, fue utilizada. Vamos a permitirle al señor Espinosa que pueda responder a eso. Bueno, la señora Elian Carr le respondió al congresista Gagó, a la pregunta de la edad y este tipo, le respondió con claridad que nunca tuvo conocimiento. Y no solo le explicó, sino le fundamentó por qué no. Es una clara explicación de la cultura y los remanentes pues, psicológicos de la gente que ha vivido esto, que nosotros no conocemos porque nunca lo hemos vivido. Entonces la explicación ha quedado clara. Lo que ocurre es que se escucha pero no se oye. O sea, hay cosas que no se quieren oír. Pero bueno, cada quien tiene su derecho, ¿no? De sentirse satisfecho, ¿no? Por la respuesta, ¿no? Respecto a lo que señala de los recursos propios, Ecoteo es una persona jurídica que le presta dinero a la señora Eva Fernu como persona natural, por lo tanto eso se constituye en recursos propios. Juegos de palabras más o juegos de palabras menos. Claro, pero al final... todo lo anterior tiene una prueba, o sea, todo lo anterior a lo que se dice y todo lo que se ha llevado a comprar tiene una procedencia, y la procedencia es preciso determinar si viene de un dinero robado, si el presidente Toledo cogió plata, como que si hubiera cogido $15 millones y se cogió del erario nacional, o recibió una coima de algo, o es producto realmente del señor Maiman. Ahora, la propiedad es del señor Maiman. Bueno, que le había prestado la plata a la señora Eva Fernu para que se compre la casa de Casarinas y se gane unos centavitos, pero ahora resulta que la propiedad es de toda, y la oficina y el es del señor Maiman. Claro, ¿dónde queda la inversión de la señora Eva Fernu que declaró originalmente todo suyo y que la propiedad era para ella? Sí, pero esta declaración que es accesoria en la notaría, en la transacción de una vivienda o de un inmueble,
no implica ningún ilícito decirlo es acá o es allá, porque la procedencia de las transferencias de los recursos de Costa Rica hacia el Perú están probadas que vienen en las cuentas del señor Maiman. La señora Eva Ferdinand, como ha declarado el señor Maiman, porque si es el dueño del dinero y él declara, la ha contratado para estos efectos que sea la presidenta del manejo de estos fondos. Está equivocado, parece que no sé si será abogado, Hernán Espinosa. Es una declaración jurada ante un notario en Lima. Al menos en ese momento que ha declarado, ella va a tener que demostrar, Eva Ferdinand, por eso la estamos citando a la comisión, si no vía Skype, que tenía los $3.750.000. Al margen del señor Maiman, que ya no importa el señor Maiman. Ella dice que esa propiedad la compró con recursos. Claro, lo que dice el señor Espinosa es que hacer un préstamo ya se convierte en dinero mío. No. Fondos propios no son. Porque si vemos acá, no solamente ellos mienten también su partido Perú Posible. Hay un comunicado de Perú Posible, firmado por Alejandro Toledo. O sea, ya acá no solamente es Alejandro Toledo, ¿qué dice? La compra de propiedad de la señora fue un fruto del esfuerzo de toda su vida. Sí. Es una inversión privada, pero lo más importante, transparente, ojo, directa y sin intermediarios. ¿Dónde están los intermediarios? ¿Dónde está el señor Maiman o cualquier persona? Por favor, o sea, está bien que quiera defender, ¿cómo se llama?, a Alejandro Toledo, pero creo que tampoco es la persona ideal para defenderlo. O sea, no quisiera hablar de todos los casos que tiene pendiente con la ley, porque me habla de los 15 años, no sé qué me quiere decir, me gustaría que me hable en forma clara, y lo podemos discutir acá, tranquilamente. O sea, aquí las cosas son claras, los indicios que muestra hoy día la Comisión de Fiscalización son más que suficientes. No te olvides, y esto sí es cierto, nosotros no sancionamos, nosotros no sentenciamos, nosotros simplemente necesitamos o pruebas o indicios para poder enviar esto al Poder Judicial y ser encargado justamente con lo mismo que ellos han hecho, investigado, y lo que ha investigado la Comisión de Fiscalización, saquen el resultado final. Bueno, las personas somos los que hablamos y las personas que quieren oyen, los demás solamente escuchan, ¿no? Y no me venga con amenaza, que hablamos de lo tuyo, que esto, que no es el adecuado para defender, por favor, ¿no? Creo que hay muy poca moral en la bancada fujimorista como para mencionar este tipo de cosas, pero bueno. Bueno, yo no quería dar algo moral, pero déjame hablar, pero déjame hablar. Tú no tienes moral para hablar, ni la ética para hablar de Alejandro Toledo, ni para hablar de un congresista de la República. Bueno. Primero, dile a la población que vas a aceptar el levantamiento de la inmunidad para que seas investigado en el Poder Judicial. Eso es lo que tú deberías decir, si hablas de moral y ética. O sea, por favor, aquí no te dirijas a Fuerza Popular porque no tienes la moral ni la ética para hacerlo. Si fuera un tipo congresista, lo podría aceptar. Lamentablemente Julio no conoce de moral ni ética. Tiene a su jefe preso por corrupto. No hay forma que pueda entender la ética. Ni siquiera sabe, no es abogado, ni siquiera sabe por qué está preso. Si no me dejas hablar, ¿cómo se llama? Fujimori, por favor. Vamos a concentrar por corrupción, o sea, por favor, lee un poco y prepárate para poder hablar. Vamos a concentrarnos en el tema que nos convoca esta tarde. Vamos a hablar del tema, pero hay que recordarle pues a señora Gago que el que debe leer es él, porque su jefe está preso por corrupción, por peculado. No por delito de lesa humanidad, no, nada más. También por eso, pero también por delito de lesa humanidad así que se llama homicidio calificado. Bueno, vamos a concentrarnos, nuestra ley no contempla en ese momento no dejas delito de lesa humanidad. ¿Por qué te pones nervioso? Es que no me pongo nervioso, habla con la verdad. Concentrémonos en el tema que nos convoca esta tarde. Lo que ocurre lo que pasa es que Julio se quedó picón ayer porque le han jalado las orejas y le han dicho Amayuya, y se ha quedado picón. Y ahora miente, pero bueno. Voy a quedar picón. A ver, mira, yo no soy una persona que va a faltar nunca respeto a una mujer. Que me voy a quedar picón. Yo simplemente he hecho mis preguntas y ha contestado como ella ha querido, que tiene todo su derecho. Yo a una dama no le faltará respeto, así sea de oposición. La verdad no, por favor. Bien, en el tema de los fondos, el comunicado de Perú Posible que acaban de mencionar. Acá nosotros como partido reconocemos un error de haber salido a responder con escasísima información sobre el tema y responder por alguien que no es militante de nuestro partido, que es la señora Eva Ferdinand. Lo hicimos institucionalmente en aras de la información que en ese momento teníamos. A la luz de la información que es real, no fabricada, que se ha dado en el transcurso de estos meses pasados, o incluso de años, podemos asegurar con conocimiento de causa, ya leyendo la manifestación del señor Maiman, leyendo la de la señora Carr, del señor Toledo, estructurar muy bien todo lo que ha ocurrido con las pruebas en mano, no solamente dichos, sino documentos que son medios probatorios y que la Fiscalía al final clarificará y dirá
la veracidad de estos documentos, que es el origen del dinero. Por eso nosotros, dije en un comienzo, este dinero viene de parte del señor Maima, de sus fondos privados. Es lo que ha dicho el señor Toledo y la señora Carr. Tampoco está comprobado el origen quisiera plantearle respecto... Hay que volver a comprobarlo. Es lo que también ha declarado, entiendo, el señor Maiman en la 48 Fiscalía, pero hay otro tema respecto a cómo se usó ese fondo, porque también de ese fondo salió el dinero para pagar las 2 hipotecas de la casa de Punta Sal y la casa de Casuarinas, ¿no es cierto? Entonces, esta también es información que no se manejaba y que ahora ya conocemos, ¿no? ¿Cómo es que el presidente dice, no, yo no me he beneficiado de ese fondo, yo no tengo nada que ver con ese fondo, cuando, y creo que es el congresista Aguinaga quien se lo pregunta a la señora Carr? Entonces, y alguien más le pregunta, ¿y cómo ha devuelto ese dinero? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Hay contratos escritos de este préstamo? ¿Hay algún contrato privado entre los dos sobre este crédito que le dio? Conforme a las manifestaciones del señor Maima, que es el dueño del dinero, y el señor Toledo, la señora Carr, que son los receptores de este préstamo, hay un trato entre ambos. Son amigos de muchos años, hay un trato financiero entre ambos privado, no hay mayor documentación, pero es ellos quienes le piden al señor Maima que les preste este dinero. El señor Maima maneja sus recursos por esta empresa, por la otra, ese es un tema privado de él. Lo que sí se reconoce... El señor Toledo ignoraba que ese dinero salía de este fondo de Coteva. Pero este fondo no es un tema aislado, son recursos del señor Maiman. O sea, que venga de la cuenta que venga, son recursos del señor Maiman que le ha prestado al señor Toledo. Él ha explicado ya hasta la saciedad por qué hace este préstamo, por qué le solicita... Claro, porque la tasa era muy alta la que le cobraban. Bueno, es lo importante que tú has dicho. O sea, si a mí me van a pagar un préstamo y me van a pagar la hipoteca de mi casa de Punta Sal y la hipoteca... Tengo que saberlo, por lo menos, Si no, porque él dice en sus declaraciones, Maiman, dice que Alejandro Toledo va a sacar un préstamo para poder pagarle a él. Yo me pregunto, sale de un préstamo al 11%, va a sacar otro préstamo, y lo que contestó Toledo es, bueno, voy a estudiar bien, porque tiene que ser una tasa mucho más baja que el 11%. O sea, acá no hay una serie de contradicciones que la cosa no está clara, ¿no? Ahora, han presentado, la defensa del presidente Toledo ha presentado un habeas corpus, ¿no es cierto? Y esto podría simplemente neutralizar todo lo que se ha actuado en la Comisión de Fiscalización. Entonces, todas las contradicciones en las que ha caído el presidente Toledo, para no decirle mentiroso porque es un apelativo que no le gusta, todas estas contradicciones simplemente es como que no hubieran existido y todos nos ceñiríamos a la investigación de la fiscal Parco. No, eso no va a suceder, primero porque en la Comisión de Fiscalización se ha respetado el debido proceso. Tan es así que no esta última vez, sino la anterior, él fue a la comisión y fue sin su abogado, y justamente no lo dejamos hablar. Inclusive dijo, no sé si llamar una mentira más, no me dejaron ni siquiera saludar a los congresistas. Y lo repite muchas veces, por favor, él puede, cada vez que llega cualquier persona a la comisión, se para y saluda a todo el mundo si quiere saludarlo. O sea que no hay, eso tampoco es otra falta a la verdad. ¿Cree que no se ha respetado el debido proceso? ¿Está de acuerdo con la línea de defensa del doctor Toledo? El habeas corpus presentado persigue justamente proteger y cautelar el debido proceso para no traer abajo la investigación que hace la Comisión de Fiscalización. Exacto. En la medida que todo lo que se esté realizando de aquí para adelante guarde total seriedad en los procedimientos para poder el defendido tener todos sus derechos protegidos, no va a haber ningún problema en el futuro. Así que yo confío que la Comisión va a preservar estos derechos para que su defensa se la pueda realizar sin ningún inconveniente. O sea, esta no es un habeas corpus que pretende pues excusarlo del proceso, sacarlo, que no le pregunten, ¿no? El presidente Toledo estaba acá, a pesar de su opinión o de mala fe, que lo metan preso, que le impidan su salida del país, o tantas Pero cosas. Pero nunca ha habido ninguna iniciativa para que se le haga impedimento de salida del país. Mira, yo creo que las palabras de los congresistas fujimoristas que expresaron esto tiene bastante peso, no es un congresista. Hay que hablar como Toledo. Están usando mal el contexto. Yo, por ejemplo, lo que yo dije exactamente fue que de acuerdo a los indicios que existen, hay pruebas más que suficientes, donde yo exhorto al Ministerio Público que de acuerdo a esos indicios debería haber mandato, ¿cómo se llama?, de impedimento de salida del país. Yo no le estoy diciendo, oiga, déle usted el mandato, yo encuentro los indicios. Yo estoy hablando en el mismo sentido que habla su líder, de la misma forma, o sea, hay que hablar de acuerdo al contexto, no hay que hablar solamente de la palabra. Y también vuelvo a decir, yo siempre que me he referido al caso de Alejandro Toledo y de la señora Elian Carr y de la señora Ferro, siempre hablo de presunción, porque al final, como bien lo dice acá el congresista, tendrá que determinar eso el Poder Judicial. No estamos investigando, pero los indicios que hay son más que suficientes que nos hacen presumir que hay lavado de activos y enriquecimiento ilícito, más que suficiente.
Si me permite, y para terminar, entonces, yo sigo, para usted está claro el origen del dinero, porque es el del señor Maiman, entonces no habría la figura de, digamos, lavado de activos ni enriquecimiento ilícito. No, enriquecimiento totalmente lejano a la realidad. Ellos ya no han dejado de ser funcionarios públicos hace mucho tiempo. Claro, entonces no está la figura del origen ilícito del... El lavado de activos, con toda la documentación presentada por el señor Maiman, de las cuentas que vienen de Suiza y todas estas transferencias que han hecho hacia Costa Rica, Nueva York y luego al Perú, eso la Fiscalía tendrá que corroborarlo, ¿no? Nosotros creemos en la documentación que el señor Maiman ha presentado, creemos en su manifestación. Claro, hay algunos que no quieren creer en la palabra de la persona, otros sí lo creemos. ¿Cómo se benefició la señora Eve Fernenburg al final entonces? Bueno, eso señor Maiman tendría que explicarle cuánto le ha pagado, qué sueldo le ha dado, qué porcentaje le ha dado. Si mal no entiendo, en la manifestación está un porcentaje por manejar esto hasta cierto tiempo, porque ellas también, después de todo este problema... En realidad, entonces la señora no hizo ninguna inversión, sino simplemente era una empleada del señor Maiman en este negocio inmobiliario. Esa es la figura. Una trabajadora. Aquí hay un concepto que está equivocado. Uno dice, hay que creer al señor Maiman, y ya Maiman dijo que es su dinero. Creo que, desde el punto de vista legal, hay muchas personas que dicen, yo he asesinado a esta persona. Y con eso no quiere decir que no se investigue, porque muchas veces se descubre que quieren encubrir a otra persona, y se echan la culpa. O sea, ¿cree usted es el caso que el señor Maiman se está prestando para dar su nombre? Lo que yo tengo que pensar aquí es, ya sabemos que este dinero nace en Suiza, y que recién están iniciando las investigaciones en el Ministerio Público con las cuentas de Suiza. Lo que tiene que ser acá, que va a ser bastante engorroso, es determinar esos 350 millones de dólares, más o menos, que tiene el señor Maiman, cómo han ingresado estas cuentas y dónde han venido, para ver pues si hay 20 o 30 millones que quedan en el aire. Eso es todo un estudio. O sea, acá todavía no se puede determinar nada. No es mi plata, hay que creerle, por favor. Entonces, ¿qué podríamos decir? Por un lado, el congresista Renan tiene toda la razón, sí le cree a Maiman, y ¿por qué no cree las declaraciones de Alejandro Toledo y la señora Elian Carr cuando se estuvieron contradiciendo, o imprecisiones, como ellos llaman, o cuando dijeron un montón de mentiras? Ahí no las cree, pero sí hay que creer a Maiman. Explicaron el problema. Entonces todavía esta investigación no está terminada, y si él dice hay que hablar de presunciones, hay que esperar que se termine la investigación. Bajo el principio de presunción de inocencia. Claro, hay que esperar que la investigación se termine, pero el ejemplo que pone Julio pues es totalmente desproporcionado, ¿no? El señor Maiman no se está autoinculpando de haber cometido un delito, él está diciendo que son su dinero. El ejemplo de que si yo digo yo maté cuando el otro mató, esos son ejemplos totalmente diferentes, ¿no? Acá las cosas con claridad. La versión y la documentación presentada es que los recursos son privados y son de dinero legal, de fuente legal. Eso y la declaración de Alejandro Toledo de Elian Carr y la misma señora Carr no coincide con las declaraciones de Maiman, no coinciden simplemente. A la final dicen, faltó información. Entonces contesten claramente qué información le faltó y por qué hay las contradicciones en los mismos declaraciones de Toledo. ¿Se ha acordado volver a citar a la señora Carr? Se quedan en lo anecdótico, pero no van al tema de fondo, ¿no? ¿Se ha acordado volver a citar a la señora Carr o ha sido suficiente con el interrogatorio de ella? Bueno, yo creo que la Comisión tiene todo el derecho a volver a citar a ella, al señor Toledo, las veces que crean conveniente. Ahora hay que ver qué tan productivo es esto. Ya se han preguntado 1000 veces las mismas preguntas. Se tiene la misma respuesta, no sería ya precioso, ¿no? Eso tenemos que ver si aparecen nuevos indicios, ¿no? Creo que hasta lo que está hoy día me parece que más que suficiente, ¿no? Muy bien, congresistas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.